Moisés 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos un domingo más a estas clases. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues como ya saben, estamos leyendo el libro de Hechos y el capítulo que vamos a leer el día de hoy y del que vamos a aprender es el capítulo 21. Pero antes de comenzar, ¿les parece si oramos? Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿vale? Señor Jesús, gracias por permitirnos estar aquí un domingo más. Gracias porque tú nos das de tu palabra, Señor, y nos das tu mensaje. Te pedimos que hables a nuestro corazón aquello que nosotros necesitamos esta mañana. Te pido que bendigas a cada uno de los niños que están viendo esta clase, a sus familias y a cada una de las personas a quien pudiera llegar también este mensaje, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En tu nombre, que es el nombre sobre todo nombre, amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bueno, les voy a leer este capítulo 21 y después vamos a ver algunos puntos importantes, ¿vale? Capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo: por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quienes es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observan las costumbres. ¿Qué hay, pues?
La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Por lo que estamos leyendo, la palabra nos dice que Pablo pues ya tenía previsto hacer un viaje hacia Jerusalén, pero en su viaje él hizo algunas paradas donde también se reunió con otros discípulos, y aquí nos dice la palabra que por el Espíritu esos discípulos le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén, porque el Espíritu Santo les había revelado que Pablo iba a atravesar por sufrimiento, que iba a ser arrestado. Incluso aquí nos dice que le profetizaron que él iba a ser arrestado, que él iba a sufrir, y Pablo les dice a los discípulos que pues que no lloren y no lo hagan sentir triste, porque él está listo para pasar por esto, y que está dispuesto a hacerlo, aún sabiendo que puede ser azotado. Él está dispuesto a morir en Jerusalén en nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él quería ir a Jerusalén a llevar el mensaje de salvación de Jesucristo a quien lo pudiese escuchar, pero él tenía sabía que tenía ese propósito, y no es que él estuviera en contra del Espíritu Santo, porque aquí nos dice que bueno, que en el Espíritu le pedían que no subiese a Jerusalén, sino es más bien que estos hermanos sí efectivamente le hablaban en el Espíritu Santo, pero también Pablo en el mismo Espíritu Santo sabía que esto era algo necesario, que era algo que tenía que suceder para que él cumpliera con ese propósito, ese llamado que ya había hecho Dios para él. Así es que bueno, al fin él llega, se encuentra con los hermanos en Jerusalén, con los ancianos, con Jacobo, y les cuenta, dice aquí la palabra, una a una todas las obras y maravillas que Dios había hecho en su ministerio con los gentiles. Y también aquí los ancianos le advierten a Pablo que hay rumores en contra de él, de que él está haciendo que que aquellos judíos que creyeron en Jesucristo, él les está haciendo que hagan a un lado la ley, que dejen de cumplirla, que rompan la ley, por así decirlo, ¿no? La ley de Moisés. Y esto no es cierto, como hemos visto en pasajes anteriores. Incluso Pablo también hacía votos como el voto de los nazareos, y también cumplía con las tradiciones, las costumbres. No es que Pablo les diera el mensaje de que ya debieran dejar atrás todo aquello que ellos hacían, sino que no debían de poner todas esas cosas en primer lugar que a Dios, o creer que por guardar todas esas costumbres y todas esas tradiciones eso era lo que los hacía salvos, sino que reconocieran que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, y el único medio, la única puerta para tener acceso al Padre, para tener acceso a Dios. Y que las buenas obras las hacemos porque ahora somos nuevas criaturas, no porque las tengamos que hacer para ganar la salvación, como ellos antes creían, que guardando toda la ley era como iban a tener acceso con Dios, o iban a estar dentro de ese pacto con Dios, sino ahora las buenas obras las hacemos porque Dios las ha predispuesto para que así las hagamos, porque ahora nos ha
provisto de las herramientas necesarias para que nosotros lo podamos lograr. Y bueno, aquí me voy a ir un poquito más adelante. Estos judíos cristianos estaban en contra de Pablo y estaban esperando a que él llegara a Jerusalén para hacer que lo arrestaran, pero no querían conformarse con que a Pablo lo arrestaran. Esta vez ellos querían la muerte de Pablo. Dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Y bueno, pues como verán, al final, con todo este alboroto, pues el propósito de sus, se podría decir, enemigos, se cumple, porque ellos lo que querían era que se llevaran a Pablo arrestado. Más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver qué es lo que pasa cuando Pablo es arrestado y cómo se sigue desenvolviendo esta historia. Pero yo quiero compartirte el día de hoy algunos puntos muy importantes. Bueno, crean, hay muchos puntos importantes y sería muy bueno analizar más detalladamente todo esto, pero lo que hoy quiero compartirte es que Pablo pasó por muchas cosas muy similares a las cosas que pasó Jesús en este momento. Y el versículo clave del día de hoy nos habla un poco de eso. El versículo clave está en Filipenses 3:13 y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Filipenses 3:13. Vamos a ver estas similitudes que les estoy comentando. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraban contra su vida. También Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo el ser entregado a los gentiles. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Otro punto es que estaba determinado a completar su ministerio y no desviarse de él. También Pablo expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. Otro punto importante es que Pablo fue injustamente arrestado en base a una acusación falsa. Otro punto importante es que Pablo fue arrestado y ninguno de sus compañeros. Y aquí hay otro que está muy fuerte. Pablo escuchó a una multitud que gritaba: fuera con él, que muera.
Y seguramente esto le pudo recordar a Pablo el momento en el que Jesús fue arrestado e iba en camino a su crucifixión. También, si recuerdan, Pablo estuvo presente. Bueno, Pablo perseguía a todos aquellos que se declaraban seguidores de Jesús, y dentro de estos episodios el más recordado es el del primer mártir o el primer hermano cristiano que sufrió esta persecución y muerte por apedreamiento, que es Esteban. Y en este episodio de Esteban, la palabra nos dice que Pablo era uno de los que gritaban que muera y fuera, y seguramente este recuerdo también le pudo venir a su memoria. Así es que, de una forma única para la mayoría de nosotros, Pablo sí tuvo participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El particular llamado y ministerio de Pablo hacen que estas similitudes sean especialmente sorprendentes. Pero quiero decirte una cosa, nosotros también hemos sido llamados a seguir a Jesús. Y seguramente a lo largo de nuestra vida podamos experimentar también situaciones similares a las situaciones que vivió Jesús. Tal vez momentos de prueba, momentos difíciles, pero también tenemos una promesa hermosa de vida eterna. Así es que debemos de aferrarnos a esa que es nuestra esperanza. Y como dice nuestro versículo clave, una cosa hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está adelante. Hay que extendernos a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, y hay que esforzarnos en cumplir con ese llamado de Dios, compartir de Jesús con las personas que nos rodean, compartir de su palabra, ser un buen ejemplo y escuchar la voz del Espíritu Santo, así como hizo Pablo, que yo creo que esto es muy sorprendente, porque el Espíritu Santo le habló a los hermanos, le habló a Pablo también a través de los hermanos, le profetizaron lo que iba a pasar, pero era el Espíritu Santo preparándole para lo que iba a acontecer. Y yo creo que eso es una de las bendiciones más hermosas que nosotros podemos tener. Tenemos al Espíritu Santo que nos prepara para las cosas que van a venir, que nos ayuda, que nos guía también, que nos dice, oye, es por aquí o por ahí no. Y es algo hermoso porque nosotros ahora tenemos esa gran bendición y esa gran ayuda de parte de Dios para nuestra vida. Y también hay algo importante. La experiencia de Pablo también tuvo diferencias a la de Jesús en muchos aspectos, entre los cuales quiero decirles el más importante es que en el siguiente capítulo ustedes van a ver que Jesús se negó a defenderse a sí mismo delante de sus acusadores, pero Pablo, él sí lleva a cabo su defensa acerca de las acusaciones que le están haciendo, y aprovecha también esa oportunidad, usa esa oportunidad, ese momento que él estaba esperando para poder hablarles de Jesús a las personas en Jerusalén. Así es que, bueno, espero que esta clase haya sido de bendición para ti, de bendición a tu vida, así como lo fue para mí, y que juntos nos esforcemos en cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros, extendernos a las bendiciones, a lo bueno que está por venir en nuestro camino, y dejar atrás las cosas pasadas, porque ahora somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, y debemos de buscar extender el reino de los cielos compartiendo esta maravillosa bendición
que es el Evangelio de Jesús, a todos los que podamos hacerlo. Me dio mucho gusto estar aquí y espero que hayas puesto mucha atención a las pausas con las palabras que están formando un versículo escondido. Pronto se va a completar este versículo y recuerda que el primero que nos haga saber cuál es ese versículo oculto va a obtener un bonito regalo. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Bye. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.